Damos la bienvenida al ingeniero Pablo Calle, ex jefe de negocios de la empresa TAME. El día 28 de abril de 2016 fue un día clave en la vida de Pablo Calle. Él se desempeñaba y por muchos años como alto funcionario de TAME, se lo conocía como el gerente regional, era su jefe de negocios de acuerdo con la estructura orgánica de esta compañía. La fecha mencionada, el 28 de abril, fue el día en que un avión de TAME se salió de la pista, aterrizó en un día lluvioso, se salió de la pista, milagrosamente quedó a centímetros de un muro que pudo haber ocasionado una tragedia mayor, con la posibilidad incluso de que se hubiese salido a una vía de alto tránsito vehicular. Las investigaciones se dieron, demoraron mucho. Después de un año se conocieron los contenidos de la caja negra. Mientras tanto, se echó la culpa a diversas entidades y funcionarios, entre ellos a Pablo Calle, quien tuvo que soportar un verdadero calvario dentro de la empresa TAME, saliendo finalmente de sus funciones. El día de hoy vamos a hablar con Pablo Calle de este hecho que tuvo también otro final que era previsible por la forma en que se manejaban las cosas. Seguros Sucre, que es la empresa de seguros que el gobierno del expresidente Correa obligó a que todas las empresas públicas le contraten, era el asegurador de TAME. Tras todo ese tiempo, se demostró que TAME estaba asistida por el derecho para el reclamo del avión accidentado que quedó inservible, y Seguros Sucre finalmente decidió pagar un valor parcial, sin cubrir lo que debía haberlo hecho por el costo de este avión, que es un pequeñísimo incidente más entre una serie de situaciones que se fueron sumando a lo largo de los años para llevar a TAME al estado actual, a una empresa que, según declaraciones del presidente de la República, ha perdido en los últimos años más de 400 millones de dólares. Le damos la bienvenida al ingeniero Calle y quisiéramos conocer su punto de vista sobre qué es lo que pasó con TAME, una empresa que además de alguna manera tenía un cierto monopolio en el Ecuador, a pesar de que se había competencia, pero con una serie de prebendas por parte del gobierno para su funcionamiento, que no pudo en los últimos años, por lo menos jamás, arrojar un saldo positivo, dar utilidades. ¿Cuál es su visión sobre este tema que va llegando a un punto culminante, ingeniero Calle? Buenos días, Gustavo, buenos días con todos en la radio. Bueno, en primer lugar, debo manifestar mi solidaridad y mi pesar por la situación por la que está atravesando la empresa pública TAME. Realmente, como usted lo manifestó, era algo previsible lo que estaba pasando, ya que desde hace algún tiempo atrás la empresa venía enfrentando algunos problemas económicos. Yo, en lo personal, del análisis que he hecho, el problema se vino desde el año 2011, en que el gobierno anterior la convirtió en empresa pública, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, en los indicadores de ocupación que tiene la Dirección General de Aviación Civil, a través de su Departamento de Tráfico, de Tránsito Aéreo y del área de estadísticas, indica la ocupación que hay en cada una de las rutas y el crecimiento o el decrecimiento que hay en cada una de las rutas, tanto en las rutas domésticas como en las rutas internacionales. Y a mí me llamaba la atención, viendo un poco de información estadística de esa época, en que la ruta Venezuela, por poner un ejemplo, tenía una reducción en la utilización de la ruta a nivel internacional. Sin embargo, el gobierno insistió en mantener, no solo en operar, sino en mantener la ruta a Venezuela, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que tuvo la aerolínea al no poder recuperar los valores por concepto de la venta de una ruta que daba pérdidas. Y encima de eso no podía tener a tiempo la transferencia de los valores a la compañía. Si no recuerdo mal la cifra, ingeniero Calle, la ruta con Venezuela y
cuando la compañía TAME decidió poner punto final al servicio hacia Caracas, el gobierno venezolano mantenía una deuda de aproximadamente $50 millones con el Estado ecuatoriano por este rubro. Así eso es correcto, Gustavo. Entonces, las consecuencias, esta es una de las consecuencias del problema que tuvo la aerolínea. El otro inconveniente que tuvo es que también se abrieron otras rutas sin un estudio realmente yo pienso que no solo de mercado, sino de costos. O sea, yo no puedo mantener una operación sin tener una proyección de lo que voy a tener que pagar, entre lo que están los conceptos importantes como son los costos de la operación, de arrendamientos y especialmente de arrendamiento de aeronaves y pagos de nómina, porque al yo iniciar operaciones o abrir operaciones internacionales, tengo que considerar todo eso. O sea, la empresa, quienes administraron la empresa y quienes hicieron el diagnóstico o el estudio de estas rutas debían haber considerado como si la empresa iba a operar solo internacionalmente y ver si iba a ser o no rentable. A la final, la empresa doméstica que daba una rentabilidad pequeña a la aerolínea terminó pagando las facturas de la operación internacional o de las pérdidas de la operación internacional, y eso se mantuvo durante años, ¿no? Entonces eso es lo que le genera un problema económico tremendo a la aerolínea. Incluso uno de los gerentes dijo que habían considerado también, que no se había considerado dentro de los gastos del hecho de en el año 2013 mover todas las instalaciones del viejo aeropuerto de Quito hacia Tababela. Entonces, un desatino tras otro. Yo no puedo, o sea, no puedo operar sin tener un presupuesto y una situación financiera acorde a las necesidades que tiene la empresa, y por otro lado una contabilidad actualizada de la misma para poder tomar decisiones. Entonces, eso es lo que vino a traer en el tiempo todos los problemas que Ingeniero Calle, muy buenos días. En su momento se llegaba a rumorar e incluso a denunciar de que además TAME cubría todos los traslados de los funcionarios de gobierno. ¿Es esto real? Y eso también de alguna manera habría influido quizás no en la magnitud de los casos que usted manifiesta para que hoy en día TAME enfrente una liquidación, pero de alguna manera esto también tiene que ver con esta situación. Mire, yo trato de enfocarme en los elementos que considero los más importantes dentro de la situación a la que llegó la empresa. Indudablemente, todas las acciones y todos las cuentas por cobrar, si podríamos decirle así, van a afectar el patrimonio y van a afectar la situación financiera de una empresa, no se diga de una aerolínea, ¿no? Las aerolíneas tienen sus costos fijos bastante altos, especialmente en lo que es por conceptos de arrendamiento y pagos de nómina. Entonces, si es que un ente gubernamental no cumple con los pagos de la utilización de un servicio, la aerolínea va a tener problemas financieros. Pero adicionalmente a lo que señalaba Rosana, ingeniero Calle, fue público y notorio que el expresidente de la República, Rafael Correa, en muchísimas ocasiones decidió utilizar naves de TAME para vuelos internacionales, en los cuales con decenas de acompañantes iba a distintos países del mundo, además generando problemas gravísimos en la logística de operación de los vuelos de TAME que dejaban de utilizar estas aeronaves. Bueno, sí, si es que yo no programo una operación, o sea, toda aerolínea tiene sus aeronaves muy claramente definidas para atender cierto número de frecuencias en un día y cierto número de vuelos. Y cuando esto pasaba, efectivamente, si es que una aeronave, aparte de eso, tiene que entrar a un mantenimiento programado y no se tiene de una que tenía que cubrir esas rutas, indudablemente se ve afectado. O sea, es lamentable, sí, es lamentable. El gobierno le ayudó incluso con la compra de los 3 últimos aviones que fueron los ATR 42, que fueron aviones comprados. Sin embargo, también ahí se obligó a la aerolínea que vuele unas rutas
que siempre se toma el nombre de ayuda social ¿no? Y realmente la ayuda social no puede estar superditado, no puede estar sobre la rentabilidad que tiene que tener cualquier empresa. O sea, eso es con todo respeto, yo lo considero un absurdo. O sea, se crearon aeropuertos, se invirtieron más de 300 millones de dólares en aeropuertos que realmente no sirven para nada, con todo respeto. Bueno, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían, ingeniero Calle, los gerentes de TAME? Hay una sucesión infinita de gerentes de TAME que fueron rotando en los últimos años, y además era evidente una altísima injerencia de los ministros de Obras Públicas. Recordamos particularmente a Paola Carvajal, en cuya época se denunciaba ya a través de los medios de comunicación la situación crítica de TAME. Prometía ella en los medios de comunicación, lo hizo en este medio, corregir la situación, pero la historia dice que nada se corrigió, más bien los problemas se agravaron también en aquella época. La pregunta es, ¿en dónde estaban los altos ejecutivos de TAME, los gerentes generales que se sucedían uno tras de otro, permitiendo lo que usted señala como uno de los puntos principales para el fracaso de TAME, el mantenimiento de vuelos a distintas ciudades del país que no eran rentables? Bueno, esa es una de las situaciones o una de las condiciones que empezaron a afectar la rentabilidad que tenía la aerolínea, ¿no? Lo que sí yo quiero ser muy enfático es que antes del año 2011 la empresa, después del año 98 incluso la empresa ya empezó a tener un poco de inconvenientes por una serie de cancelación de vuelos especiales de fletamiento que tenía la empresa para otras dos aerolíneas como eran Air France y Lufthansa hasta la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces hubo también en el año 98, ustedes saben, prácticamente estábamos con la economía en términos ya dolarizada, o sea, antes de la misma feriado bancario que hizo el gobierno de ese entonces, y claro, todo eso ya vino afectando a la aerolínea también. Pero, sin embargo, no tenía pérdidas. Los márgenes de rentabilidad no eran tan altos, pero no tenía pérdidas. Ahí tuvo una serie de inconvenientes porque la aerolínea ya había hecho una adquisición de unos aviones 727-200 para ese tipo de operaciones. Intentaron hacer esas operaciones también un año antes con la salida del mercado o con la liquidación de la empresa ecuatoriana de aviación. Pero ese intento lo mantuvo por muy corto tiempo y se lo dejó de un lado. Lo que debían haber hecho en este momento cuando vieron lo que estaba pasando con la operación internacional. Ingeniero Pero Calle, esto se agrava como... Sí, ingeniero Calle, ya por el año 2017 hubo ya las primeras denuncias cuando empezaron ya a hacerse públicas las preocupaciones de la situación de TAME, incluso antes, pero para esa época ya se hablaba de una deuda que alcanzaba más o menos los 10 millones de dólares, precisamente de el uso de funcionarios públicos, la movilización de tanto el presidente de la República, las autoridades, el uso por parte de los ministerios, y en esa época se empezó ya a hablar de la posibilidad de la venta del inmobiliario de TAME. Se llegó incluso a hablar, si no me equivoco, de la venta de 2 de sus aviones. ¿Cómo se dieron estos procesos? ¿En qué concluyó? Bueno, en el año 2017 realmente la situación patrimonial y financiera de la empresa se volvió realmente inmanejable. O sea, la empresa tenía que pagar altos valores por concepto, especialmente de arrendamiento de aeronaves, ¿no? Entonces eran valores fijos. Aparte usted tiene la operación de esas aeronaves y los pagos de arrendamiento de espacios en los diferentes aeropuertos donde usted tiene parqueadas las aeronaves. Aparte de eso tiene que darles mantenimiento a esos aviones, y esos aviones la mayoría vinieron rentados. Y usted, para devolver esos aviones, como ha venido haciendo la aerolínea, tiene que ponerlos en las condiciones en que el dueño o el fabricante del avión, en este caso la empresa de leasing, le entrega a usted el avión. Entonces todo eso va sumando y terminaron con este problema. La mayoría de las rutas, incluso cuando se abrieron, tenían un solo vuelo al día.
Entonces los valores de arrendamiento no cubrían esos valores. Usted tiene que tener un número de vuelos determinados para que una ruta sea rentable. Entonces es lamentable, pero se manejaron mal las cosas yo digo con la intención con buenas intenciones, pero no haciendo técnicamente, sino poniendo un ingrediente político. Y como decía el señor Nicolás Larenas, que es un muy buen analista en el tema aeronáutico, que también algún día le pueden llamar, y él decía, cuando se mezcla la técnica en este tipo de empresas públicas con el tema político, realmente los resultados no siempre son buenos, y no solo hablando del caso de TAME, sino de otras empresas que han salido en el tiempo, ¿no? Una de esas, una empresa como era Ecuatoriana de Aviación. Mire, cuando Ecuatoriana de Aviación operaba LAN Chile, por ejemplo, que ahora es la TAM, era una empresa que tenía un problema, una carga para el Estado chileno, pero el Estado chileno tomó las acciones, y sus administraciones tomaron las acciones que debían, y ahorita está entre las 2 o las 3 primeras aerolíneas regionales de aquí de América Latina. Igual que un poco más de problemas con Avianca, y podemos ver casos de éxito como el de Copa Airlines, por ejemplo. Bueno, porque se han hecho las cosas bien. Estas son las contradicciones que se dan también aquí. Es justo señalar que la TAM, al momento, ya que usted ha mencionado la situación de Chile, se encuentra quebrada. Ha presentado un recurso de quiebra en los Estados Unidos, aunque dice que seguirá sirviendo en Latinoamérica, y está acudiendo también ayuda millonaria del gobierno chileno. En Chile se ha generado más bien una discusión de si esta ayuda debe darse o no, y si es que se la da, se exige que haya una participación del Estado en esta exitosa, o hasta hace poco exitosa, empresa que se ha venido abajo con la crisis de la COVID-19. Esto dentro de un paréntesis. En todo caso, es una paradoja, ingeniero Calle, de que estemos justamente en este año recordando un hito histórico, 100 años del vuelo de El Alialyut, que aterrizó por primera vez una aeronave en la ciudad de Cuenca, y que Cuenca esté sin vuelos, pero no es solamente por la COVID-19. Esta situación se ha venido dando en Cuenca en los últimos tiempos, los problemas con los vuelos de Guayaquil, que prácticamente fueron suspendidos en forma real en varios periodos. Y el día de ayer escuchábamos al director de la Corpac en esta misma emisora al mediodía, que señalaba que el plan de recuperación de vuelos comerciales para la ciudad de Cuenca tiene previsto para el próximo mes un solo vuelo al día, que cubrirá la ruta Quito-Cuenca, y de hecho no lo hará ya más aparentemente la empresa de bandera nacional, sino lo hará justamente la TAM. Una triste realidad que nos lleva realmente a un retraso de decenas de años a la ciudad de Cuenca en lo que se refiere a transporte aéreo. Sí, Gustavo, mira, bueno, la compañía LAN se está adicionando a lo que indica el gobierno. Hay una cláusula para cuando las aerolíneas o las empresas en general, puede ser una institución jurídica o personal, se declara en bancarrota, porque la empresa todavía no se ha declarado en quiebra ni ha entrado en un proceso de liquidación, sino está en bancarrota, lo cual le obliga a hacer cambios en su parte, en el giro del negocio que tiene esta empresa, para poder salir adelante y cubrir sus pasivos. ¿Qué es lo que sucede con esto? En términos generales, es que, hablando también de Avianca, que fue la primera que lo hizo, entran a un proceso de reestructuración, en el cual se ve primero, para aceptar que entren a esta posición las aerolíneas, en que pueden seguir volando, pueden seguir con sus operaciones, y por eso es que van a iniciar sus operaciones domésticas aquí en las dos aerolíneas. Claro, estos procesos, entendemos, se lo hace en el marco legal dentro de los Estados Unidos, pues ambas aerolíneas operan en ese país. Tienen un paquete accionario dentro del sistema de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces cumplen los requisitos para caer en el Chapter 11. Entonces lo que van a hacer es
dejar de pagar inmediatamente a sus acreedores, ¿no? Entre los que están los dueños de los aviones por conceptos de arrendamiento, además de otras obligaciones de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo ellos van a poder salir adelante. Yo confío sobre todo en el caso de la TAM, que va a salir adelante porque ha venido haciendo las cosas bien desde hace más de 40 años en que se la privatizó. ¿No hay un nuevo riesgo que se avecina, ingeniero Calle, con el servicio que se volvería monopólico, por lo menos por el momento, por parte de la TAM? ¿Qué va a pasar con el costo de los pasajes? Cuenca venía sufriendo ya una situación que convertía frecuentemente a una de las rutas más caras del mundo, tomado en consideración por kilómetros recorridos, la ruta Quito-Cuenca, ni qué hablar sobre la ruta Guayaquil-Cuenca por este nuevo sistema relacionado con oferta y demanda que se estaba aplicando, con pasajes que podían llegar a costar $300 y más. Es realmente un misterio y al momento creo que nadie lo sabe qué es lo que va a pasar ahora con la aviación comercial, con las restricciones de los vuelos, restricciones de pasajeros por cada aeronave, etcétera. Pero más allá de estas situaciones particulares relacionadas con la COVID-19 está también el tema de la oferta y la demanda. Con una sola aerolínea sirviendo, la situación de costos de pasajes se volverá aún más delicada. Bueno, es lamentable. Efectivamente, con la salida de TAME del mercado. Hablando de Cuenca, entiendo que Aeroregional, que es una aerolínea que estaba intentando volar, no sé si vaya a retomar sus vuelos desde el Ellos han suspendido sus vuelos desde enero, me parece, también antes de la emergencia de la COVID-19. Bueno, en este caso, efectivamente Cuenca va a tener un déficit en la cantidad de asientos que se van a ofertar por parte de un solo oferente, que es LAN. Primero, aquí hay una condición de mercado general estamos hablando de un monopolio que efectivamente no le conviene a ningún mercado, porque eso va a afectar la calidad, por un lado, posiblemente del servicio, y por otro lado, los precios en que van a tener que pagarse los servicios. Como se indicaba, cada costo de cada asiento tiene un valor que se tiene que aplicar por cada millo, por cada kilómetro que tiene de distancia entre las dos ciudades, entre los dos aeropuertos. Y al tener una restricción, no sé si permitan, hablo de que de lo que se escucha, solo se va a volar con el 30% de acuerdo a lo que ha indicado el COE nacional. Entonces, eso va a afectar definitivamente los precios. Yo pensaría que inicialmente la aerolínea, hasta arrancar, pondrá unos precios interesantes o asequibles, pero conforme vaya subiendo la demanda, espero yo, si es que es el único oferente, aumenten el número de frecuencias. Estaríamos hablando de un aforo o de una posibilidad de transportar, yo digo, en el mejor de los casos, un 50%, hasta que haya una vacuna, un 50% de los vuelos. Entonces, eso significa que técnicamente la tarifa promedio debería casi duplicarse. Es por un tema de costos. Lamentablemente es así, es un tema de costos. Ahora pongámonos del lado de la aerolínea, ellos tienen que pagar por esa operación, tienen que pagar por el arrendamiento de esa aeronave, tienen que pagar por todas las acciones que se tienen que tomar, incluso en materia de seguridad en los aeropuertos. Entonces, lamentablemente es así, o sea, al haber menos vuelos y menos asientos disponibles, indudablemente se va a afectar el precio del servicio. Nuevamente, ingeniero Calle, haciendo una parte en lo que es la emergencia de la COVID-19 que ha trastocado todo, la historia del Ecuador, y buena parte de la razón por la que estamos en esta situación tan grave del país está relacionado con la corrupción en el ámbito público, la ineficiencia en el ámbito público, agravado por la impunidad en la que quedan todas estas situaciones que tanto cuestan al pueblo ecuatoriano. El día de ayer hablábamos con el coordinador de la Coordinación de Empresas Públicas, el doctor Marco Andrés Ávila, y señalábamos, bueno, ¿y qué se va a hacer? Más allá de enterrar a todas las empresas, ¿se va a enterrar también su historia? ¿O se va a realizar auditorías para determinar responsabilidades en estos millonarios perjuicios
a los intereses del pueblo ecuatoriano y del Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que piensa usted sobre esto en cuanto a auditorías que deberían realizarse para conocer cuáles son las razones y quiénes los responsables de un manejo tan alegre, tan desordenado de la empresa TAME? Y quizás, ingeniero Calle, sumando a lo que dice Gustavo, estas auditorías deberían realizarse desde años atrás, aunque existen auditorías e informes de Contraloría. Desde que se convirtió en empresa pública en el año 2011, TAME, entre el 2012 y el 2013, ya presentó pérdidas de más de 250 millones de dólares, y de ahí ya hay informes de auditoría, hay informes de Contraloría, y precisamente nos preguntamos qué ha pasado con todos esos informes y qué debería ocurrir ahora frente a esta necesidad de encontrar responsables. Mire, lamentablemente en el gobierno anterior, usted sabe que incluso se ordenó a nivel de tribunales no fallar en contra de los juicios que se llevaban el Estado. Entonces, no tengo más que añadir al respecto. Es lamentable, o sea, es lamentable. El mismo contralor de ese entonces fugó con el tema de Odebrecht hacia el exterior. Entonces hay un montón de elementos, como ustedes dicen, la corrupción está tan enquistada, se ha vuelto parte muchas veces, ya es un tema, lamentablemente, yo no quisiera decirlo, hasta cultural. O sea, es terrible que una persona quiera salir adelante con un emprendimiento, con una empresa, y quiera hacer las cosas bien, creyendo en su país, creyendo en la empresa, y cuando llegan a instancias públicas tengan que hacer un toma y daca. O sea, es penoso, mucha gente incluso se ha ido del país por esas situaciones, es penoso. Eso se tiene que cambiar definitivamente, porque todos tenemos generaciones que van a venir atrás nuestro, y se debe cambiar. O sea, es una cosa que la sociedad civil en su conjunto debe apoyar, sea el gobierno que sea del agrado que sea, porque no podemos seguir así. Eso es lo que le está acabando a este país. Culminemos, ingeniero Calle, con un breve comentario suyo sobre su situación personal. ¿Qué pasó con todas esas acusaciones, esos chivos expiatorios que se buscaron con respecto al accidente del 28 de abril de 2016, que al final motivó su salida? ¿Ha terminado ya estos procesos? ¿Qué consecuencias le trajeron para usted? Bueno, Gustavo, el tema es político. O sea, mi salida de la empresa fue lamentablemente por una publicación que salió en la página electrónica de noticias y eso generó un malestar, una especie de conmoción. Realmente se sobredimensionó el asunto y simplemente se tomó la decisión de mi separación. Esto llevó un tiempo, un proceso, porque es una empresa pública, y finalmente yo terminé saliendo de la empresa, siendo destituido de mi cargo. Eso es lo único que valdría la pena acotar. No creo que sea de mayor interés el resto de la situación, porque finalmente tuve yo la razón, y la empresa cumplió como tenía que haber cumplido por el tiempo que yo estuve ahí. Yo me siento muy contento de haber sido parte de ese grupo humano, de esa empresa a la que siempre yo voy a llevar en mi corazón, y espero que se pueda hacer algo para que la empresa en algún momento pueda volver a operar, ¿no? Si realmente son más de 900 familias las que se quedan sin ese sustento, y la mayoría eran muy buenos profesionales, entre tripulaciones, personal administrativo, personal técnico, que venían trabajando sabiendo las condiciones en las que la estaban haciendo, cumpliendo sus vuelos con los mayores estándares de seguridad, porque eso sí, la empresa siempre ha tenido un muy buen estándar de seguridad, pero indudablemente la situación como se venía dando era insostenible, ¿no? Incluso el mismo gobierno actual facilitó por la pérdida de capacidad operativa de la aerolínea,
se dirigió hacia las otras dos aerolíneas que están en el mercado, son las dos más importantes ahora, para pedirles que cubran esa necesidad. Entonces, simplemente, por ejemplo, por eso es que LAN, en un momento que empezó a operar a Manta, se retiró y después retornó a Manta. Ahora entiendo que está volando también hacia el oriente. Entonces, todo eso vino lamentablemente a agravar más la situación de la empresa. O sea, es un tema de confianza y de disponibilidad. O sea, llámese como se llame la aerolínea que está sirviendo a cualquier ciudad, lo que se busca es que se cubran los niveles de necesidad dentro de las condiciones indudablemente de seguridad, pero sobre todo se cubran esas necesidades de transporte aéreo. Yo en mi momento, mucha satisfacción, peleé por eso. Esa era mi pelea interna todo el tiempo, y por eso ustedes ven que llegamos a tener hasta 3 vuelos diarios a Guayaquil, con una muy buena ocupación. Lamentablemente, el tema del precio es el que afectó ahí, porque era un asunto ya también complejo por el tema del precio que se tenía que cobrar en la ruta. Era un tema técnico que también generó esos inconvenientes hasta que terminaron sacando el vuelo. Mire, cuando yo estaba a cargo de la oficina en el año 98, ya trataron de suspender la frecuencia de Guayaquil. Posteriormente, en el año 2012 o 2013, también ya lo intentaron hacer. Y yo realmente técnicamente fundamenté la necesidad de mantener la ruta por los beneficios que tenía, incluso para el intercambio de pasajeros entre otras rutas, como era sacar pasajeros desde Cuenca hacia la ciudad, hacia las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, a Quito llegamos, pasando a otro tema, a Quito llegamos a tener hasta 3 frecuencias diarias. Una vez que se retiró Ícaro del mercado, vimos que había esa necesidad y se llevaba estadísticamente los valores mes a mes, año a año, de pasajeros que se venían transportando. Era una de las cosas en las que yo más trabajaba. Y justamente viendo eso es que se mejoró grandemente el servicio, ¿no? Y por eso la ruta de Cuenca era una de las rutas, especialmente la Cuenca-Quito, era una de las más rentables, después de la Guayaquil-Cuenca. Estadísticamente es la segunda en tráfico aéreo doméstico. Pero el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecer al ingeniero Pablo Calle, ex jefe de negocios de TAME, quien ha comentado algunas facetas sobre esta compañía que hoy, con una pérdida anunciada por el presidente de la República de $400 millones, desaparece. Aparentemente se intenta mantener unas pocas rutas de servicio en el país, pero esto está por verse. TAME es una de 8 empresas que se encuentran ya en un proceso para su cierre definitivo. TAME, que hasta antes de la propagación del virus registraba ya enormes pérdidas, tiene 932 empleados que deberán ser liquidados con la venta de los activos de esta empresa.